Buenas, mi nombre es Antonio Briceño, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Santiago Mariño, Venezuela, Estado Mérida. Yo les voy a hablar lo que es el sistema de líneas de transmisión, líneas cortas, líneas medias y líneas largas. Cuando hablamos de las líneas de transmisión, son parte de un sistema eléctrico de potencia, es decir, son el medio de interconexión para transportar la energía eléctrica desde los centros de generación hasta los usuarios finales. Como podemos observar, partimos de la generación, que es el extremo del envío, pasan por un proceso de transmisión hasta el extremo de recepción, que va a ser la carga a recibir. Es importante resaltar lo que es el diseño de las líneas de transmisión, ya que se realiza tomando en cuenta el volumen de la energía a transmitir, la distancia entre sus extremos, el trazo geométrico, la naturaleza del terreno y el medio ambiente. Para poder realizar el análisis en operación del sistema de transmisión, se debe tener un modelo adecuado de la línea de transmisión. Este modelo es clasificado en función de la longitud de la línea, quedando agrupado en tres grandes categorías, como son las líneas cortas, las líneas medias y las líneas largas. La línea de transmisión es caracterizada por cuatro parámetros eléctricos: resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia, los cuales se encuentran uniformemente repartidos a lo largo de la línea. Cuando hablamos de líneas cortas, la capacitancia de esta línea generalmente se desprecia, por lo cual cada fase puede representarse mediante un circuito monofásico formado por una impedancia en serie igual a la impedancia por unidad de longitud multiplicada por la longitud de la línea, y un hilo neutro sin impedancia. Como podemos observar, la longitud de la línea va a ser hasta 80 kilómetros. Los voltajes son menores de 138 kilovoltios y la capacitancia se desprecia. Como podemos observar, en líneas cortas tenemos el circuito equivalente, que tenemos el generador, la corriente del generador pasa por el circuito obteniendo donde encontramos una resistencia, una reactancia inductiva y una corriente receptiva con sus respectivos voltajes. Ahora, cuando hablamos de líneas medias, tienen una longitud comprendida entre 80 y 240 kilómetros. Pueden operar voltajes hasta 400 kilovoltios, y en estas líneas la capacitancia se considera concentrada en uno o varios puntos de la línea. Como podemos observar, el circuito equivalente ya varía en líneas medias. Ya la capacitancia ya se da a relucir y vemos cómo la corriente es dividida, ¿verdad?, en el transcurso del circuito equivalente, y la capacitancia aparece en distintos puntos de la línea. Ahora, cuando hablamos de líneas largas, tienen una longitud superior a 240 kilómetros y operan a más de 400 kilovoltios. En las líneas largas es necesario considerar los parámetros de la línea distribuidos a lo largo de la línea, como lo son la resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia. En cuanto al circuito equivalente de las líneas largas, podemos observar cómo se cumplen todos los parámetros mencionados para este tipo de línea.
Para concluir sobre este tipo de líneas, en la actualidad, debido a los constantes cambios en los niveles de generación, no se pueden establecer una longitud determinada para las líneas de transmisión. Sin embargo, la importancia de la corriente capacitiva de una línea de transmisión en relación con la corriente que toma la carga conectada depende de la longitud de la línea y del voltaje de transmisión para una frecuencia determinada.